Hola, vamos a hablar de lo que es el método gráfico. Vamos a poner como ejemplo este problema para poder entender a qué se refiere con el método gráfico en métodos numéricos. Nos dice el problema: usar una aproximación gráfica, o sea que vamos a obtener una gráfica para determinar el coeficiente de rozamiento, que se le llama C, necesario para que un paracaidista de masa de 68.1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros sobre segundo. Después de la caída libre. La caída libre tiene un tiempo de 10 segundos. Ahora, esta es una fórmula que no necesariamente es para lo que es el método gráfico. Esta fórmula es para este problema. Esta fórmula es cómo vamos a obtener con nuestros valores. Vamos a formar una función y esa función va a estar con respecto al rozamiento para poder llegar a un valor. ¿Qué pretendemos aquí? Que nuestra función en base de C, que es la constante de rozamiento o el coeficiente, que esto sea casi igual a 0 o igual a 0. A lo mejor no vamos a obtener un valor exacto de 0, pero queremos acercarnos a este. Por ejemplo, aquí, si esta es nuestra fórmula, vamos a recordar que primero se tendría que simplificar. Aquí, por ejemplo, tenemos Fc igual la aceleración. En caída libre la aceleración es la gravedad, entonces sería 9.8 por la masa. ¿Cuál es la masa? La que me está dando el problema, 68.1 kilogramos sobre la constante, que no sabemos cuál es porque nuestra función depende de esa es nuestra variable en el problema, por 1 menos e a la, aquí tenemos a la menos c sobre la m otra vez es la masa, 68.1. No vamos a poner unidades para que sea nada más una ecuación numérica, y el tiempo lo tenemos en función de segundos, que es un 10. En esta parte todavía nos falta restar la velocidad, y la velocidad era de 40 metros sobre segundo, menos 40. No necesitamos utilizar unidades siempre y cuando tomemos en cuenta que las unidades vayan coincidiendo, que estemos hablando siempre de metros y de segundos. Ahora, vamos a simplificar esta ecuación. Nos va a dar, aquí multiplicamos 9.8 por 68.1 y nos da, aquí lo tengo anotado, 667.38 sobre C por 1 menos e a la. Aquí, como sabemos que vamos a depender de la C, vamos a hacer esta parte como aquí abajito, para que sepan de dónde sale el valor que vamos a poner aquí, porque es una pregunta común. Tenemos menos C sobre 68.1 y esto se multiplica por el 10, pero el 10, como es un término sin fracción, prácticamente quedaría en la parte de arriba. Esto se multiplica 10 por C, me queda 10C. Como queda una división, aquí todavía me falta dividir 10 entre 68.1 y ese valor ya completo nos quedaría, vamos a ponerlo con el mismo color, menos 0.146843. Todo este valor por C. No se les olvide, ¿por qué? Porque aquí está la constante. Únicamente estoy simplificando esta parte, 10 entre 68.1, y me da este valor. ¿Por qué negativo? Porque ya venía de fórmula mi negativo. Ahora sí, a todo esto le restaría el 40. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Para poder obtener valores, ya tenemos la ecuación con los valores que nos están dando. Ahora necesito estar sacando cuánto me da la función, pero yo tengo que ponerle algunos valores. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Los valores que yo le dé una tabla para graficar, los voy a sustituir por esta C y por esta C. Ahora sí, los valores que vamos a poner son C y F de C. Es como si manejáramos X y Y, solamente que lo estamos haciendo con la fórmula ya
establecida de lo que estamos trabajando. Tenemos 4, 8, 12, 16 y 20. Este ejemplo lo saqué de un libro de métodos numéricos y por eso pongo los mismos que vienen en el libro, por si alguien está viendo el libro y entiende el por qué. Estos valores son aleatorios, tú puedes poner los valores que tú quieras porque vas a ir generando valores. Si yo sustituyo, lo primero que voy a hacer es 4, lo sustituyo aquí, lo voy a dejar en otro color para que recuerden que es de fórmula, toda la fórmula no se mueve, excepto el valor de C. Sacamos todo esto de nuestra calculadora y nos va a dar un valor de 34.1. Son más decimales, pero recuerden que esto lo vamos a graficar. Entonces, al menos que vayas a usar una computadora, no es necesario que pongas todos los decimales en este tipo de ejercicios. Con uno es suficiente. Otra cosa que es importante en este método es, si yo estoy viendo que el valor al siguiente, por ejemplo aquí en el 8, me da 17.6, sustituir el 8 en esta parte, aquí y aquí. Lo veo toda mi calculadora y me da 17.6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy muy lejana a 0. Yo lo que quiero es que este valor tienda a 0. También es recomendable que te dé algún negativo para que al momento de graficarlo cruces por el eje de la X y esa sería tu raíz. Entonces, poniéndole un 12, me da 6.0. Poniéndole 16, me da 2.2 negativo. Y el siguiente me da menos 8.4. Desde aquí ya podíamos haber terminado, porque desde que pasa del positivo al negativo, ya ahí en esos dos valores existe un 0. Entonces, otra recomendación es, los valores que yo estoy poniendo aquí, yo los puse les digo, porque eran los del libro, pero si nosotros ponemos valores aleatorios y vemos que se brinca un negativo muy lejano, por ejemplo al menos 10, yo me puedo regresar y poner otros números. Aquí no importa que no se grafique como se está acostumbrado el número más chiquito al más grande, sino que pueda poner valores aleatorios para que me acerque más al 0. Por lo menos debes de tener unas 5 valores para poder graficar. Si nosotros hacemos esta gráfica, vamos a hacer una gráfica aproximada. Aquí en mi gráfica está C y FC, que sería como la X y la Y. Entonces, vamos a ver más o menos los valores que tenemos aquí. Los vamos a poner aquí. Tenemos 0, 4, 8, 12, 16, 20. Y como tenemos valores muy grandes, podríamos ponerlo de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, más o menos. Entonces, donde tengo 4, me voy al 34.1 aproximadamente, que sería como aquí. Y luego en el 8 sería 17 algo, punto 6. Entonces, aproximadamente aquí. En el 12 es 6, más o menos aquí. En el 16 es menos, obviamente tendríamos que poner valores hacia abajo, menos 10 negativo, menos 20. Y me dice que es menos 2.2, como aquí más o menos. Y por último el 20, que sería menos 8.4, aproximadamente aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ya que graficas, vas a unir tus puntos, si lo estás haciendo de forma manual, y te va a quedar algo así. Bueno, este es porque aquí en el pizarrón es un poquito difícil. Ahí está. ¿Cuál es mi raíz? Mi raíz es esta. Este punto es mi resultado. Esa es la raíz. El punto por donde pasa en X. ¿Qué valor es? Bueno, si nosotros graficamos un poco mejor con una regla o en forma digital, podemos observar mejor el punto. Este sería aproximadamente, está aquí el 14, como 15 punto algo, 15.3 podría ser. ¿Cómo lo podríamos poner? Aquí podemos poner un 15, evaluarlo y saber si se nos acerca más a 0 hacia la parte negativa o positiva. Entonces esto es algo visual, este ejercicio es algo físico porque lo tenemos que observar para poder dar el resultado. Tú graficas y exactamente donde pegue en X, ese va a ser tu valor
de raíz. Y eso sería todo para este ejercicio.